Vamos a pasar algunas semanas estudiando el concepto de legado. Vamos a darnos cuenta de que es algo ineludible, de que es algo impostergable, es algo que necesitamos aceptar en nuestra vida. La Real Academia Española dice que legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores. Un poco técnica, me gustaría añadir algo. Hay una diferencia entre herencia y legado. Herencia es lo que le dejamos a alguien. Y legado es lo que dejamos en alguien. Tiene que ver con aquello interno, con valores, con principios, con vida. La vida misma está conformada por ciclos y por transiciones. Yo no me puedo resistir a esto. De hecho, es patético cuando una persona se queda pegada en un momento de su vida. Y entonces pasan los años y es un huilón de 40 años con una mentalidad de un niño adolescente. Eso es patético. Y realmente es triste. Me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos en una reunión y hace 1000 años estaban nuestros hijos muy pequeños y estábamos ahí en un pequeño círculo y de repente entra el hijo de una de las señoras, irrumpe en la reunión y se le viene encima a su mamá y empieza un forcejeo casi que parecía lucha libre. Y ella le agarraba las manos y el niño en una incomodidad se detuvo todo porque la señora está peleando lucha libre con su hijo. ¿Qué pasó? El niño tenía 7 años y todavía tomaba el pecho de su mamá. Y entonces entró a ese lugar porque le dio hambre. Y como está tan grande, se sirve solo el chupón, ¿ok? Y la señora no iba a permitir que eso pasara ahí en público y ahí el gran problema. Bueno, los tiempos cambian con mis hijos. Nos dijo el doctor, seguro cambian los tiempos, 6 meses. 6 meses de leche. Y me acuerdo, este chamaco estaba sobregirado 6 años, por Dios santo. Se espera que todos nosotros entendamos que hay momentos, que hay ciclos, que hay momentos en los cuales debo transicionar a la etapa que viene. Y a Moisés le llegó. Moisés es un héroe nacional. Moisés es, según la palabra de Dios, nunca hubo un profeta como él. Eso dice la Biblia, así termina el libro de Deuteronomio, ensalzando la forma en que Dios lo usó de una manera extraordinaria. Pero un día le llegó a Moisés y ahora tenía que pasar la estafeta. Ahora tiene que moverse a otra etapa de su vida, a la que Dios lo llama. Dice de esta manera Deuteronomio capítulo 31 y en el verso 1. Dice, de nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y dijo lo siguiente: ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Moisés entiende lo que todos deberíamos entender, que hay momentos en la vida en que termina una etapa y que arranca otra. Y que no puedo perpetuar algunas cosas y que necesito reconocer esos ciclos que me obligan a transicionar. Continúa. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Ciclos y transiciones. Nunca olvide estas palabras de Charles Swindoll. Cuando alguien de Dios muere, nada de Dios muere con él. Llegó el momento en que Moisés tiene que pasar la estafeta. Yo necesito reconocer esos momentos, esos tiempos, porque si no, lo bueno y glorioso que había en una organización, en una comunidad de fe, empieza a decaer. Y tienes que aprender a hacer el relevo cuando todavía tienes vigor, cuando tienes capacidad de poder acompañar a aquella otra nueva generación. Todos tenemos a alguien que nos abrió la puerta, todo. A alguien que nos impulsó.
Puse una foto con 4 de las personas que me vinieron a la mente que me han marcado profundamente. Sixto fue la primera persona que llanamente creía en mí. Yo llegaba al Centro Cristiano de Guadalupe, nuevo en la fe, buscando a Dios. Llegaba a las reuniones de oración los días miércoles, y me acuerdo que muy a menudo era escalofriante para mí cuando me tocaba el hombro alguien y me decía: Sixto dice que no puede venir a la reunión, que predique usted y que ore usted. Imagínese el susto, nuevo y lanzado al fuego de una manera así, salvaje. Yo me aterrorizaba, pero empezó a curtirme eso. El hombre que está abajo, Chuck Swindoll, Sixto me enseñó pasión por el ministerio. Chuck Swindoll me enseñó cómo la Biblia se usa para predicarse. Todo lo que Swindoll escribe, yo lo leo. Ni lo leo, lo estudio. Y la estructura de abordaje de la palabra de Dios para predicarse la aprendí de Charles Swindoll, a quien Dios me permitió conocer en algún momento. El otro que está abajo se llama Bill Hybels, pastor de una iglesia súper potente durante muchos años en Chicago. De él aprendí muchos rasgos de liderazgo, muchos, extraordinario. De hecho, su final ministerial no fue el mejor. Lo sigo extrañando. Me encantaría saber dónde está para poder hacer algo de un hombre que me marcó tanto. Y mi mentor actual, el pastor José Satirio dos Santos, un misionero brasileño en Colombia, impresionante. De él aprendí que la obra de Dios solo se puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Un pentecostal de hueso colorado de las asambleas de Dios que me ha inyectado la fuerza que otorga el Espíritu de Dios. Un hombre extraordinario. Todos tenemos a alguien que nos abrió la puerta, y esto nos debe recordar la obligación de abrirle la puerta a otras personas, de no enseñorearme, de no ser buchón, sino de entender que hay etapas y etapas. Moisés le enseñó a Josué dependencia. Le enseñó que, y este será el cuerpo de nuestra reflexión, Dios llama, Dios marca el camino y Dios es el que abre mares, o sea, que opera los milagros que traen victorias. Así que vamos a trabajar sobre ese bosquejo y vamos a iniciar hablando del llamado. Dios es el único que llama. El llamado solo lo hace Dios. Yo no tengo la potestad de escoger. Yo necesito esforzarme para tratar de entender qué es lo que Dios quiere. Porque no le toca escoger a una persona. No puedo entender cómo y me toca respetarlo, los gobiernos congregacionales se paran acá y voten. No puedo entender eso, porque lo que dice la Biblia es que Dios escoge, y al liderazgo le toca reconocer cuando la gracia de Dios está sobre alguna persona. Veamos el llamado a Moisés, Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercó a mirar, lo llamó desde la zarza. Todos conocemos la historia, gran mayoría. Moisés, Moisés, Dios pronunciando el nombre de alguien. Aquí me tienes responder. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Moisés había vivido 40 años en Egipto, fue a la Universidad del Sol, fue forjado allí. La visión de Dios estaba sobre él desde siempre. Luego vivió 40 años en un desierto, formándolo como pastor. Y ahora va a invertir 40 años con el pueblo de Israel. Ya leímos el final de esa etapa. Ahora vea el llamado a Josué. 5:13 de su libro. Cierto día Josué acampaba cerca de Jericó, levantó la vista, vio a un hombre de pie. Ya terminó el desierto, están entrando a la tierra prometida, hay que conquistarla, hay que pelear.
y tiene un encuentro con Jesucristo. Esto es una teofanía, una cristofanía, una manifestación divina en el Antiguo Testamento. Dice: levantó la vista, vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acerca, le pregunta: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Mal planteada la pregunta. La pregunta no es si Dios está conmigo. La pregunta primaria es si yo estoy con Dios. De hecho, él responde: con ninguno. De ninguno, dice el verso 14, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Verso 15, el comandante del ejército del Señor, atención, le contestó: quítate las sandalias de los pies. Lo acaba de leer. Ahora el discípulo está viviendo una experiencia de llamada muy parecida a la de su líder, su mentor, su pastor. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué obedeció. Y en ambas experiencias hay adoración, lo cual nos hace saber que allí estaba Dios. Dios es el que escoge a Josué como sucesor de Moisés. Pregunto: ¿por qué no escogió a Caleb? Respuesta: sí escogió a Caleb, pero para otra tarea. Porque lo que vamos a aprender del legado de Josué, de Moisés, aplica para Josué, pero aplica para usted también. Dios tiene un llamado sobre su vida y sobre el mío. Dios tiene una encomienda para mí, una tarea. Soy un peón en el ajedrez de Dios. Y una de las cosas que yo necesito es saber en cuál cuadrito me quiere. No quiero estar en el cuadro equivocado. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Moisés frente a una zarza, Josué frente a un comandante. El momento del llamado es fundamental. Y eso me obliga a conocer a Cristo cada día con más fuerza. Normalmente en el momento del llamado va a haber resistencia. Primero, una resistencia interna. No puedo creer que Dios esté hablando en serio, que me va a pronunciar mi nombre. No lo puedo creer. No puedo creerlo. Pero así es. Dios pronunció el nombre de Moisés, pero luego pronuncia el nombre de Josué. Y le puedo asegurar que Dios pronuncia tu nombre. Y que Dios pronuncia nuestro nombre porque tiene tarea para nosotros. Tenía una tarea para Josué y tenía una tarea para Caleb. Hay resistencia personal. Jonás, ¿qué hizo? Salió corriendo en dirección contraria. ¿Qué dijo Jeremías? No, soy demasiado joven, no puedo. ¿Qué dijo Moisés cuando lo llamaron? No sé hablar. Todos salieron corriendo en dirección, pero así, contraria totalmente. Hay una resistencia personal. Puede haber una resistencia grupal. Porque normalmente las escogencias de Dios son exóticas. Son exóticas. Es que no tienen lógica. Es Dios que en algún momento a través del apóstol Pablo dijo: ¿qué escogió Dios? Recuerde, lo vil, lo menospreciado, lo que nadie escogería, con una razón: para que nadie se jacte delante de mí. Así es Dios. Así es Él. Y entonces hay resistencia grupal. Tengo que esperarla, tengo que saber que alguien va a decir: eso no puede ser posible. Y por supuesto que hay una resistencia de corte espiritual. Este tema del llamado y de la sucesión del legado tiene dos escuelas que nosotros necesitamos definir, entender que ahí están. Una pertenece a la escuela del Antiguo Testamento y otra a la escuela del Nuevo Testamento. Y quiero a ver si alguno de ustedes solo puede intentar contestar este pequeño acertijo. Quienes no vinieron ayer, quienes no estuvieron hoy en la mañana, quienes no han conversado con nadie que viniera a alguna de las reuniones anteriores, porque tiene premio. Tiene un pequeño premio de un Nuevo Testamento hecho para deportistas que le voy a regalar a la persona que conteste este acertijo. ¿Qué significa AIJ y BPT? ¿Qué significa? Son dos escuelas. Cuidado, Pablito, lo guindo. Si usted empieza, no, cuidado, lo guindo. Porque usted ve todas las prédicas, yo sé. A ver,
¿Qué significa AIJ versus BPT? ¿Qué es? Es muy importante. Ayer pensé que nadie iba a contestar y contestó una persona. Alguien le llegó. Y hoy en la mañana, de todas las personas que habían, levantó una mano y dijo, pero yo sé la respuesta porque vi la prédica de ayer. Entonces, pero fue la única. A ver, ¿hay alguien que le pueda llegar? ¿Hay alguien que le pueda? ¿Qué es AIJ, Escuela de Sucesión versus BPT? ¿No le llega? ¿No le llega? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, entonces se la voy a dar a Pablito porque Pablito Ah, perdón. Ahora te regalo otra. Es que sí había una mano levantada. A ver. Arriba también voy a, ahí ahorita te doy. A ver. Ay, qué bárbaro. Y arriba, ¿quién me levantó la? No oíste lo que acaban de decir, así que dilo. Muy bien, tuvimos dos excelentes estudiantes. Pablito, yo te voy a dar uno, ¿ok? Así que le voy a regalar este a Pablito y ahora al final hablamos, se acercan para regalarle algo. Gracias, Pablito. Qué buena camiseta, Pablito, por cierto. Hay dos escuelas, póngamela de nuevo. Dos escuelas de sucesión. La sucesión en el Antiguo Testamento era generacional. Entonces Abraham heredó el ministerio a su hijo, Isaac. Isaac heredó el ministerio a su hijo, Jacob. Es generacional. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento se rompe con aquello. Hay una escuela diferente. Bernabé es el mentor y escoge a Pablo, que no es nada suyo en cuanto a apellido o sangre. Lo escoge, lo forma, lo cuida. Pablo se dispara y dentro de el grupo de hombres que Pablo escoge como sucesores suyos está Timoteo, su discípulo más amado. También estaba Tito, habían otras personas con las que trabajó, pero idealmente Timoteo. Entonces son dos escuelas diferentes. Aquella que es generacional, que asume que matemáticamente la iglesia tiene que ser heredada por su hijo. Y está la otra, la del Nuevo Testamento, donde se rompe con esto. Y en la familia de Dios, Dios marca a otras personas. Esta pregunta la lanzo al aire y la respondo. ¿Está mal que un hijo herede el ministerio pastoral de su papá? La respuesta es no, si sobre ese muchacho reposa un llamado. Si Dios lo marcó y lo llamó. Pero si es matemática pura, no importa y hay que lanzar, eso no funciona de esa manera. Porque el Nuevo Testamento prueba una dimensión totalmente diferente. Hoy, de hecho, tenemos algunos ejemplos en nuestro país de iglesias muy hermosas cuyos los hijos de su pastor, del pastor histórico de esas iglesias, fueron los que heredaron el ministerio. Y eso es válido cuando hay un llamado que reposa sobre ese joven, sobre esa jovencita. Y en el caso de algunas iglesias potentes de nuestro país, me alegra saber que es evidente el ministerio en estos muchachos. Vamos al segundo concepto. Moisés le señala un sendero de dependencia a Josué y le dice, tiene que haber llamado, pero luego le dice, tiene que haber un sendero. Hay un sendero particular para cada uno de nosotros. Josué hereda una tarea, una encomienda. Hay algo que le ha sido dado, igual que ocurrió con Caleb. Hay una tarea para él. El camino, en segundo lugar, lo escoge Dios. No es mi visión. Esta iglesia tiene una visión muy definida, una misión. No nos salimos de ahí.
No nos salimos hacemos de los miembros de la familia discípulos de Cristo. A eso nos dedicamos. Esa es la maquinaria, así se mueve acá. Encomienda de Dios, así lo entendemos. Dice Éxodo 14:15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordénale a los israelitas que se pongan en marcha. Tú levanta la vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Eche para adelante. Vamos a ver ahorita el jaque en que estaban. Y ahora ve a Josué. Ya terminó el desierto. Ahora están entrando a la tierra prometida. Les toca pelear, conquistar. Dios es el que marca el destino, el propósito, el sendero. Tan pronto como los sacerdotes, 3:13 de Josué, que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Pasaron por tierra seca con Moisés y ahora van a pasar por tierra seca con Josué. Este es un paralelo muy interesante. El mentor y el discípulo teniendo experiencias tan paralelas, tan parecidas. Pero aquí lo fundamental es entender que Dios siempre se ha caracterizado por ser un extraordinario guía. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino. Él es un guía. Ha utilizado de todo a lo largo de la historia: nubes, a los israelitas una nube, una columna de fuego; a unos sabios de oriente una estrella; a Moisés un suegro que ni siquiera era de la fe, era un pagano. Jetro se acerca y le dice: Moisés, ¿cómo se te ocurre estar dando consejería todo el día? Te vas a morir vos, vas a cansar a la gente en una fila que daba vueltas por la cuadra y usted ahí todavía a medianoche dando consejería. Eso no se puede. Active al equipo, ponga a trabajar a la gente. Y dice la Biblia que Moisés tomó el consejo y que le fue muy bien, que venía de parte de Dios. Normalmente la dirección de Dios es desafiante, al punto de que es imposible. Dios me direcciona y me pide algo que no se puede lograr, por lo menos humanamente hablando. Pero ese Dios, como dice la canción, es capaz de abrir senderos por donde no hay. Se complace en guiar a su pueblo. Su guía es espiritual, moral, geográfica, emocional y ética. Cuando dice que no, siempre es por mi propio bien. Siempre. Las herramientas de Él son hoy por hoy su palabra y su espíritu. La última vez que se menciona la palabra suerte en la Biblia es en Hechos capítulo 1. Faltan uno de los 12. Contaron uno, recuerdo, 11. Falta uno. Ya Judas había atentado contra su vida, ya no estaba. Y querían completar a los 12. Y entonces dice que plantean un grupo. Y entre ellos, al final quedan 2. Y para saber quién era, dice que echan suertes. Era una forma de elección. Echan suertes y cae sobre Matías. Hechos capítulo 1. Nunca más vuelve a mencionarse la palabra suerte por una razón, por el capítulo 2 del libro de los Hechos que recientemente estudiamos. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Vino el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, no se ocupa más la suerte, sino que ahora el Espíritu de Dios guía a la iglesia y lo hace por los principios de la palabra de Dios. Si yo quiero saber por dónde agarro, yo necesito tener la presencia del Espíritu Santo y conocer la palabra de Dios, consumirla todos los días. Dios es el mejor guía que existe y utiliza hoy por hoy su palabra y su espíritu. Vuelvo a Israel frente al Mar Rojo. Están en jaque mate. A la derecha tienen una montaña de piedra absolutamente imposible de subir. Traen familias, carretas,
gente adulta y pequeños. No podemos subir una montaña de piedra. A la izquierda, el famoso desierto de Misraín que cocinaba a la gente. Atrás está el ejército de Egipto. Los egipcios vienen a acabar con nosotros, y al frente un mar. Algunas imposibles, otras absolutamente imposibles, algunas complicadas. Pero la dirección de Dios siempre es extraña porque tiene propósito. Y la dirección de Dios estaba atravesando el mar. Dice, atraviesen, echen por aquí, adelante. Señor, me imagino el conflicto mental de Moisés. Señor, no tenemos barcos, es mucha gente. Usted eche para adelante. Porque Dios abre sendas donde no hay. Lo que hoy era una pared gigante, y que pensamos, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Cuando nos avisan que tenemos que cerrar el templo, las instalaciones en la pandemia, ¿cómo vamos a pasar por ahí? ¿Cómo? Como iglesia, ¿cómo se pasa eso? Bueno, vuelves a ver para atrás y te das cuenta que Dios abre caminos donde no había. Abre un sendero. Y lo que hizo con Moisés y lo que hizo con Josué, lo hace con nosotros. Reflexión corta, pero necesaria. Yo viví en Moravia muchos años y he pensado a veces que la distancia entre Moravia y Coronado es muy corta. Debería ser muy fácil haber empezado el ministerio de Vida Abundante cruzando de Moravia a Coronado. Pero no fue así. Porque en el camino de Dios, una vez que Él llama, Él forma. Y en el camino de Dios, antes de Coronado, había una parada estratégica en Ciudad de Panamá, donde mi esposa y yo desde el año 90 fuimos misioneros. Una vez que había terminado la invasión americana y que hubo aquel conflicto serio con Noriega y el país quedó destruido, fuimos enviados como misioneros allá. Un país quebrado. Nuestros hermanos panameños pasaron tiempos muy duros. Y ahí llegamos nosotros a servir a Dios, a fundar una iglesia. Duro, difícil, desanimante, frustrante a veces. ¡Ay, qué alegría! Conseguimos un apartamento grande que nos va a servir para iniciar la iglesia, porque tiene una sala enorme y baratísimo. No nos dijeron que era tan barato porque casi nunca había agua, número uno. Cuando volvía el agua, reventaba los tubos, pasaba inundado aquel apartamento. Razón primera, porque era tan barato. Y la segunda, porque era frente a la Universidad Tecnológica de Panamá. Y ahí es donde estaban los enfrentamientos de las huelgas. Los policías, habían garrotazos, piedras, una cosa horrible. Y ahí estaba yo con mis 2 hijos pequeños y mi esposa en medio de aquel montón de piedras y de gas lacrimógenos. Tragué gas lacrimógeno, que era un gusto ahí. Pasábamos con los ojos enchilados. Al final siempre digo, me llegué a acostumbrar. Hasta me gustaba el gas lacrimógeno. Llegaba ahí al balcón. ¡Ay, qué rico el gas lacrimógeno! Curtidos ahí. Curtidos. Las cosas que Dios nos enseñó y forjó no nos podría haber aprendido en un seminario o en una revista. Había que vivirlas. Coco e Irene también viven en Moravia. Vivieron en Moravia. Ahí estaba su trabajo, la empresa familiar. Moravia. Y vea qué cosas. Son 5 minutos hasta aquí. Pero en el caso de ellos, había una parada antes. Un camino raro. Y la parada era en Montevideo, Uruguay. Conocida como el cementerio de los misioneros. Casi ninguno tiene éxito ahí. Regresan abatidos, la gran mayoría. Eso es comprobable. Y Dios manda a esta familia para allá a tener éxito, no fácil, duro, pero les ha dado, levantaron una iglesia hermosa, potente, fuerte.
Y Dios usa todo. Casi 10 años allá. ¿Y ahora? Humanamente son solo 5 minutos, pero los caminos de Dios son escabrosos, complejos. Con razón tanta gente sale corriendo en dirección contraria. Y por último, ¿qué aprendemos del legado de Moisés? Para Josué y para nosotros, ¿qué aprendemos con él? Aprendemos que solo Dios llama. No es papi, mami, no es cuántos votaron. Dios escoge. Lo que nos toca a nosotros es tratar de reconocer cuando la gracia de Dios está sobre una persona. Eso es lo que nos toca reconocer. Lo que nos toca reconocer es que Dios tiene para mí un llamado particular y un sendero, tiene una encomienda. Y en tercer lugar, y con esto concluimos, las victorias solo son posibles con Dios. Lo aprendió Moisés. Él sabe, Señor, ¿qué le digo? ¿Quién me manda? ¿De parte de quién? Las victorias solo son posibles con Dios. Éxodo 17:11. Vamos con Moisés. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, eso fue una batalla. La batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba a favor de los amalecitas. Aquí hay una escuela enorme. Las batallas siempre tienen un contenido espiritual muy grande, muy grande. Si yo entro a cualquier guerra, a cualquier momento decisivo, solo con mi sabiduría, solo con mi fuerza, ¿qué estaba pasando allí? Ahí está peleando Josué como un general de ejército contra los amalecitas. Y ahí estaba Moisés orando y pidiéndole a Dios la victoria. Pero se cansaba, duraron horas. Se cansaba, entonces cuando bajaba los brazos empezaban a dominar los amalecitas. Cuando se dan cuenta de esto, Hur y Aarón le levantan los brazos a Moisés, se los mantienen arriba y terminan ganando la batalla. Cuando están haciendo el examen, mira cómo nos fue, Josué dice, miren qué raro, yo sentía que íbamos ganando y de repente nos empezamos a desinflar. Y ellos le cuentan, Moisés, Hur y Aarón, vieras lo que pasó, nos dimos cuenta que mientras no tenía las manos arriba en rendición, en adoración, en oración, empezábamos a perder. Josué debió haber capturado esa lección y guardarla para siempre. Pero vea lo que ocurre. Ahora es la conquista de la tierra prometida. Josué capítulo 7 verso 3. Acaban de ganar en Jericó una victoria aplastante, espiritual por cierto, con una estrategia extraña. Pero ahora los espías, el grupo que va a ver la tierra, dice, no es necesario, 7:3 de Josué, que todo el pueblo vaya a la batalla. Vea, se empieza a notar el orgullo, la prepotencia, se empieza a notar una autoconfianza. No es necesario. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos ahí. Mandemos a la reserva, mandemos a los muchachos, llevémosla suave con esto. Dice el verso 4, por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. Fue la primera derrota vergonzosa. Dice que salieron huyendo, que corrían despavoridos y los amalecitas atrás, avergonzante. ¿Por qué? Por orgullo, por autoconfianza. Nosotros necesitamos entender que las victorias solo son posibles con Dios. Las estrategias de Dios son humanamente absurdas. Absurdas. Dice, conquisten Jericó. ¿Cómo hacemos? Vaya, denle una vuelta y denle otra vuelta y denle otra vuelta. Y el último día, denle 7 vueltas y luego peguen un grito y suenan las trompetas. Y así vamos a ganar. Una cosa, las estrategias de Dios son extrañas. Son extrañas. Pero Josué, se dicen 2 cosas de él que me parece que son la meta para cualquier hombre y mujer de Dios que reciban un llamado de parte suya. Al final del libro de Josué, aquí están 2 victorias que anhelo para mí, anhelo para el lugar al que asisto, que es Vida Abundante, para las iglesias que acompañamos nosotros como una iglesia misionera. Dice Josué 24:15,
Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Decisión tomada. Mis hijos, mi esposa, nosotros vamos a servir a Dios. Nuestro tiempo está marcado para servir a Dios. Yo quiero esa victoria. Esto es el final del libro de Josué. Y luego está otra cosa que quisiera que se diga de aquel lugar donde yo haya participado, sumado de alguna manera. 31 de Josué 24. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Quisiera que en cada lugar en donde sirvo, que el Señor sea el Señor de ese lugar. Que la gracia de Dios se manifieste. Escogí esta figura de ilustración porque nunca la puedo olvidar cuando hablo resumida de lo que es Dios, su estrategia y nuestro propósito. Era pastor de jóvenes en el Centro Cristiano de Guadalupe. Y una jovencita se me acerca y me dice que su hermano sufrió un accidente violento, quedó mal, está para morir, está en cuidados intensivos y que si yo podría ir al hospital a orar por él. Me da su nombre, etcétera, y me voy. Me voy para allá, llego al Hospital San Juan de Dios. Soy un muchacho recién retirado como futbolista. Tendré en ese momento 29 años. Tendré 30, por ahí ando. Y llego, le digo al guarda de la puerta la que está frente al parque, le digo: mire señor, yo soy pastor. La pinta no me ayuda, pero le aseguro que yo soy pastor. Y un muchacho está en cuidados intensivos y la familia me pide que si puedo orar por él, porque está muriendo y quieren ver si él se dobla ante Jesús. Ahí le hago la historia, quizá con torpeza, y nunca podría olvidar me dice: ¿usted es pastor? Le digo: sí señor. Me dice: ¿y va a orar por un muchacho allá adentro? Sí señor. Me dice: pues no entra, por esta puerta usted no entra. ¿Así? Pero fue fea la experiencia. O sea, Dios mío, ¿qué le pasa? Pero por favor, Señor, de verdad, créame, no estoy faltando. Estamos en esa cosa y pasa como corresponde, como tiene que ser. Pasa un sacerdote a la par mía, fácilmente identificable con su cuello clerical y todo, y pasa y apenas medio saluda y pasa, porque así corresponde, puede entrar. Digo: Señor, él entró, déjeme entrar a mí. Me dice: él sí, usted no. Así. Hijo de Dios. Ay, Señor. No, los puños es de tensión nada más, ¿verdad? Pero yo quería, de verdad, es que se siente feo. Entonces no me puedo descontrolar, tengo que decir: Dios mío, ayúdame Señor, dime qué hago. Nunca he oído una voz, pero siento que la dirección es: vaya por la otra puerta, la puerta que está en el Paseo Colón. Entonces me voy a la puerta. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago aquí? Entro un poquitito más. Entonces entro y me pego a la pared, pero voy a hablar con el guarda. O sea, la dirección es: párese y péguese a la pared así. Así estoy, ahí. Me siento raro porque no sé qué estoy esperando. Y en eso aparece un enfermero. Un pachucazo, no se puede imaginar la clase de pinta que viene, hasta trae el caminado, ¿verdad? Así, viene así, con su uniforme de enfermero, y me vuelve a ver y dice: Ricardito Salazar, dice, lateral derecho del escuadrón morado, dice. Así me dice. Me dice: ¿qué está haciendo aquí, papi? Así, y yo. Y le cuento. Nunca podré olvidarlo. Me dice: follow me. Me dice. Y empieza a caminar con aquella cadencia. Y en cada puerta él decía: viene conmigo. Y me fue llevando hasta que estuve frente a la cama, a donde me hubiera sido imposible llegar de cualquier otra manera. Me di cuenta que superar aquella puerta era nada a donde tenía que ir. Llegué, hablé con él, lleno de mangueras,
todo conectado a aparatos, una cosa tremenda. Le pido a Dios una ventana de luz en su mente para que escuche. Y después de que oro con él y que le digo que traiga a Cristo en su corazón, le digo, me gustaría decirle a tu familia que te rendiste a Dios. No sé, no creo que salgas de esta, solo si Dios quisiera, pero si te rendiste a Cristo, apriétame la mano. Y me dio un apretón, una cosa maravillosa, el apretón más hermoso de mi vida. Me aprieta la mano y salgo de ahí. Y cuando ya estoy en el pasillo digo, ya sé por dónde voy a salir. Yo sé por dónde voy a salir. Y ahora viene el Señor y me impresiona. No, salga por donde entró. Porque era como ensuciar un pedazo de cielo que acababa de vivir. Porque hasta tenía planeado cómo iba a pasarle al guarda al frente. Iba a pasar como Michael Jackson, así le iba a decir. Así lo planeé, en serio, pensé de todo. Porque uno es higadoso. Pero Dios no permitió que empañara un momento tan hermoso. Dios llama, Dios muestra un camino y Dios da victorias. Solo Él es de Moisés para Josué, pero también para usted y para mí. La dejo aquí. Le pido por favor que se ponga de pie. Dijo un hombre llamado Frank Chirona: acepta la realidad de que la vida se mueve por estaciones y ciclos. Entonces podrás acercarte a ella con sentido de asombro y admiración. Aún en medio de la incertidumbre, aprende a cooperar con los ciclos de la vida. Y cuando es tiempo de cortar y dejar ir, cortas y dejas ir. Eso te prepara para la siguiente fase de expansión. Palabras de Moisés, Deuteronomio 34. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni se había perdido su vigor. No siento que deba, desde hace 2-3 años, empezar a plasmar el sendero de los que van a tomar vida abundante para los años anteriores. Dios nos ha dado unas generaciones hermosas, fuertes, vigorosas que vienen ahí. No es un tema de si te sientes bien o si eres, no. Es un tema de que necesitamos reconocer los ciclos, las etapas de la vida y dar campo y apoyar. Me veo en esta casa sirviendo hasta el día en que me toque partir al lado de mi esposa. Me veo apoyando no solo a la iglesia, sino a los líderes jóvenes. Me veo aquí, no me veo en otro lado. Y solo le pido a Dios que nos ayude a reconocer los tiempos y hacerlo bien. Que Dios sea glorificado. Adoramos a nuestro Señor juntos, iglesia. Hoy clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al
Señor, esta casa, Vida Abundante, nació hace casi 32 años en una coyuntura dura, difícil, y que has bendecido y prosperado mucho. Solo estamos para servirte a ti y servir a la familia, sanar familias. Y queremos que cada día la fuerza de tu gracia sanadora y restauradora sea más fuerte, Señor. Gracias por todo lo que hasta aquí has hecho. Pero venimos, Dios, primero que nada agradecerte que nos hayas enriquecido tanto con tantas familias tan potentes en Dios. Gracias, Señor, por Gustavo, por Susana. Gracias, Señor, por David y Melissa. Gracias, Señor, por Dani, por Cris. Gracias, Señor, por Mauricio, por Silvia. Gracias, Señor, por cada líder, por cada familia. Nos has enriquecido tanto. Gracias por Coco, por Irene. Y ahora lo que te pedimos, Señor, es de verdad, lo que queremos es anhelar hacer tu voluntad. Suplicamos que el legado de Moisés hacia Josué, de llamado, de sendero y de milagros, sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Tienes encomienda para mi vida. Gracias por haber pronunciado nuestro nombre. Y ahora lo que te pedimos, Señor, es que trabajes en nuestro corazón a partir de tu palabra en esta serie. Quémanos, haciéndonos saber que nos toca correr un tramo de la carrera y entregar de manera limpia y nítida la estafeta, el testigo. Permite, Señor, que podamos honrar las generaciones que estás levantando con confianza, con respeto, con amor. Ayúdanos, Señor, a reconocer los tiempos y las sazones. Es lo que pedimos acá en Vida Abundante. Lo hacemos por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que así sea. Amén, amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga mucho, los guarde.